Hay dos maneras de comprender por qué Dios jamás nos estableció en la justicia bajo la ley. Una manera sería estudiar el propósito de la ley. ¿Por qué si esta ley no se podía cumplir, el hombre no tenía la capacidad para cumplirla? ¿Por qué entonces Dios, sabiendo de la incapacidad del hombre, por qué entonces aún así Dios dio la ley a ciertas personas, a cierto pueblo? La otra manera sería el acercamiento que los cristianos hemos tenido hacia la ley y cómo nos afecta a los cristianos, a los no nacidos bajo la ley. Pero siguiendo el razonamiento cristiano, entre comillas, si la ley es santa, es justa, es buena, entonces acerquémonos a la ley, a ver qué pasa, a ver qué sucede. De esta manera los cristianos en un acercamiento hacia la ley han construido ciertas cosas en alineación con la ley, y estas cosas que los cristianos han construido en su acercamiento hacia la ley han provocado que los cristianos vengan a caer de los beneficios de la gracia. Muy importante no confundir, no caer de la gracia, sino caer solamente en el sentido de caer de los beneficios, es decir, de perderse, de conocer y disfrutar los beneficios de esa gracia por ese acercamiento y por las cosas que se han construido, que han venido siguiendo los cristianos a lo largo de los siglos. Soy Humberto Pérez, del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia, y te invito a que me acompañes en el tema ¿cómo nos ha afectado a los cristianos el legalismo? Empecemos por nuestra identidad. Sabemos que nuestra identidad somos justos, porque hemos sido justificados por la fe de Cristo, no por las cosas que hacemos, incluyendo el poner nuestra fe en Jesucristo. Leamos Gálatas 2, 16 y 17 para un recordatorio, porque en una ocasión ya habíamos leído esta parte, pero volvamos a leer aquí. Gálatas 2, del 16 al 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, para ser justificado. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, pero vamos a pasar al versículo 18 para poner más énfasis y atención a partir de este versículo. 18 dice, porque si las cosas que destruí, Pablo dice que él se había encargado de destruir ciertas cosas, las mismas que él había construido bajo la ley, las que construyó en alineación con la ley. ¿Y qué fue lo que construyó Pablo? ¿Cuáles fueron esas cosas que él construyó? Ya no en un acercamiento, sino directamente bajo la ley, porque él era judío, nacido bajo la ley, nacido bajo el antiguo pacto. Las cosas que Pablo construyó bajo la ley tienen que ver con que la justicia se alcanza por las obras. Todas las cosas que tienen que ver con la justicia bajo la ley, la justicia por las obras, en ese intento, en ese deseo del corazón de un buen judío de demostrar que tú eres justo por las obras que realizas. Estas cosas también las han construido los cristianos. Al construir en acercamiento hacia la ley, esto nos ha llevado a pensar que habíamos estado obteniendo bendición por un constante tratar duro en un deseo de agradar a Dios. En un esfuerzo por ser mejores personas, estábamos también obteniendo un progreso espiritual para ser mejores personas, para ser
mejores cristianos, y abundan incontables sermones acerca de cómo ser mejores cristianos, cuáles son los pasos a seguir para llegar a ser un mejor cristiano y llegar a constituirse en el mejor de los cristianos, en un super cristiano. Pero todo esto ha sido elaborado en el pensamiento de que Dios no nos había bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, sino que Dios iría otorgando una bendición de acuerdo a nuestro caminar y de acuerdo a nosotros nos estábamos esforzando. Es decir, nosotros estábamos alcanzando esas bendiciones y las estábamos trayendo una a una. Nuestra fe y las cosas que nosotros hacíamos, buscábamos el buen comportamiento para tratar de mover el corazón de Dios, y eso es, hasta la fecha, esto es algo muy actual, muy central en las creencias cristianas. Pero Pablo dice: yo destruí estas cosas de la carne, estas cosas del ego. Las cosas que yo destruí, dice Pablo, todas esas cosas que tienen que ver con que el hombre puede pensar, solamente pensar, porque es un pensamiento totalmente equivocado y erróneo, que puede establecer su justicia delante de Dios para ganar una posición delante de Dios por medio de las cosas que él está haciendo. Pero dice Pablo: yo destruí estas cosas y yo no edifiqué a ningún hermano, yo no edifiqué a ninguna iglesia, yo no salí con esta predicación de este tipo de evangelio porque yo ya había destruido estas cosas. Yo no edifiqué sobre esos falsos fundamentos de la ley. Veamos en Gálatas 3, nada más vamos a mirar un poquito hacia adelante, cómo está reprochando Pablo a los mismos Gálatas, que una vez que él los ha fundamentado en la verdad de la gracia, ellos están abrazando otra cosa totalmente diferente. Alguien vino a cambiarles su manera de pensar. Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 3 leemos, dice Pablo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Es decir, algo pasó en la iglesia de Gálatas que Pablo, habiéndolos fundamentado únicamente en la gracia y solamente en la gracia, de repente ya estaban ellos distorsionando ese entendimiento de la gracia, y ellos entonces, eso provocó que ellos cayeran de la gracia en el sentido de rechazar o de desconocer los grandes beneficios de la gracia. Y para empezar, uno de los mayores o el principal, por así decirlo, o inicial beneficio es que nosotros llegamos a entender que somos justos por la fe de Cristo. No somos justos por nuestra fe, por nuestras obras. Entonces, Pablo hace un reproche a estos hermanos fundamentados firmemente en la gracia, pero ahora abrazando fundamentos falsos de legalismos. Y Pablo también menciona en el primer capítulo, en el primer capítulo de Gálatas, cómo su propia gente había ingresado a las iglesias en Galacia como intrusos para decir que Cristo no basta, para decir que la gracia no basta, que hay que hacer un acercamiento a la ley y empezar a construir en ese acercamiento. Pero eso que se suponía necesitaban construir era lo que precisamente Pablo había destruido. Él lo había construido en su vida. Su vida estaba basado en el ego religioso. Él pensó que él podría llegar a ser irreprensible por la ley. Lo llegó a pensar, y él se creyó irreprensible y creyó que no necesitaba a Cristo, y ahora se sorprende porque estos hermanos también están pensando que Cristo no es suficiente, que la gracia no es suficiente. Así que entonces cuando Pablo habla de estos intrusos
que es su propia gente, que es gente de la iglesia, Pablo los enfrenta personalmente y les llama una simulación y una hipocresía había en ellos. Eso era lo que estaba definiendo su manera de actuar, no era otra cosa. Simulación e hipocresía. Y continuando en el versículo 18, dice, porque si las cosas que destruí, dice, las mismas las vuelvo a edificar. ¿Qué pasa si esas cosas que Pablo había destruido, pero, dice Pablo, si esas mismas cosas que destruí, ahora pretendo volver a edificarlas o permitir que vengan otros y las edifiquen, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, y para terminar el versículo 18, para terminar de leerlo, dice, si yo vuelvo a edificar esas cosas, algo va a pasar en mi mente. Algo va a pasar en la manera en que yo me veo delante de Dios. Algo va a pasar con mi posición delante de Dios. Aunque mi posición es inamovible, no cambia, Dios no cambia para conmigo en su amor incondicional. Dios no cambia mi identidad. Pero sí puede suceder en mi mente un gran engaño. Dice Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si estas cosas las vuelvo a edificar, estas mismas cosas que yo destruí, yo estaría cambiando el mensaje de la gracia totalmente por un mensaje de condenación. Estaría introduciendo sermones entonces que van en contra de mi identidad revelada, de una posición justa delante de Dios, no por mis obras, sino por la fe de Cristo, por las obras de Cristo, por lo que Jesucristo ha hecho por toda la humanidad. Un mensaje de condenación es todo aquel mensaje que nos dice que aún no somos justos, o quizá Dios tal vez nos está viendo justos, pero todavía no. Es un sí, pero todavía no. O tal vez Dios solamente nos está viendo a través de Cristo, pero no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo, y Dios nos ve a través de Cristo, pero realmente no nos está viendo a nosotros, sino que está viendo a Cristo, está viendo la justicia, la rectitud, la santidad, todo lo que Cristo es, y eso es todo lo que el Padre ve, pero no nos ve a nosotros. Eso se llama ser visto a través de Cristo, pero Dios no nos ve a través de Cristo, Dios nos ve en Cristo. Es algo totalmente diferente. Es decir, Dios nos ve directamente y nos dice, tú eres justo por las obras realizadas y consumadas de Cristo Jesús. Entonces, se estaría cambiando el mensaje de la gracia por un mensaje que niega quién eres tú ya en la realidad de Dios, en la revelación de la gracia de Dios. Es el mensaje de lo que ya somos por la fe de Cristo. Es nuestra identidad revelada por el mensaje de la gracia. Todo esto se estaría negando o se estaría ocultando. Toda esta identidad en Cristo, y este ocultamiento y esta negación vendría a destruir la esencia misma de la gracia de Cristo para todos nosotros. Dijo Pablo, transgresor me hago. Pablo no estaba refiriéndose a que él iba a hacer algo equivocado. Obviamente esto sería algo de lo más equivocado, de lo más insensato, de lo más inapropiado dentro del Evangelio. Pablo está hablando acerca de algo más que eso. Pablo está refiriéndose a que el ser humano es definido por la fe de Dios.
El ser humano no es definido por el hacer. Entonces dice Pablo, transgresor me hago. Esto tiene que ver con mi ser. Esto tiene que ver con quién soy yo. Entonces, si yo estas cosas que yo destruí y las vuelvo a edificar, o vuelvo a permitir que otros las edifiquen, que otros entren a edificarlas y entonces trastornen totalmente el mensaje de la gracia, introduciendo legalismos, viniendo a construir la idea de que alcanzamos la bendición en la medida en que nosotros nos esforzamos y en la medida de que nosotros impresionamos a Dios para moverlo a que nos dé y atraiga hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, hacia nuestros seres queridos, una bendición por la cual nosotros estamos clamando y estamos actuando y estamos caminando hacia la obtención y hacia el logro de esa bendición. Pablo también había dicho que él había destruido toda la cuestión acerca del ego, la reputación, la imagen, los logros personales. Entonces, esto era algo verdaderamente serio. Y esto es lo que sucede por el acercamiento hacia la ley, donde entonces como consecuencia se vienen a construir estos legalismos. Pero Pablo habla de un ser, de su ser. Si yo vuelvo a construir esas cosas que destruí, entonces yo me voy a ver a mí mismo no en mi identidad verdadera, sino en una falsa identidad. En mi mente voy a dejar de ser lo que yo soy, solamente en mi mente. No puedo cambiar esa realidad, pero yo voy a comenzar a verme en una manera totalmente diferente y ahora me voy a ver como un transgresor. Pero la ley no fue dada sino solamente para el justo. Es decir, aquí aclarando, la ley no fue dada para el justo. La ley fue dada al transgresor y es la consecuencia de que cuando hay un acercamiento hacia la ley, entonces afecta nuestra manera de vernos. Ya no nos vemos en Cristo, nos vemos a nosotros tratando de ser para Dios, tratando de llegar a ser por medio de dar ciertos pasos en nuestra vida cristiana. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11, leemos de la siguiente manera. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y tú no eres todas estas cosas mencionadas aquí, porque tú fuiste lavado en tu mente para no pensar que tú eres de esta manera. Tú no eres un transgresor, tú no eres un impío. Tú eres justo porque Dios te ha definido como justo en Cristo Jesús. Pero tal vez tú tuviste contacto con todas estas cosas, con todos estos comportamientos, pero estos comportamientos no definen realmente tu ser. Lo que tú haces no define tu ser. Lo que define tu ser es la gracia de Dios. Y como consecuencia o resultado del hacer, entonces ha venido el hacer. Pero cuando hay estos comportamientos impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, etcétera, etcétera, eso no define quién eres. Y quizá tú has tenido contacto con alguna de estas cosas. Pero cuando tú has ido por la calle o llegas a un lugar y tus zapatos se impregnan de suciedad porque pisaste
te paraste sobre una suciedad, te paraste sobre una falsa identidad, algo sucio, ¿acaso tú te convertiste en suciedad por el contacto con todas estas cosas? Por tener contacto con la suciedad, ¿tú te convertiste en suciedad? La ley te va a hacer ver una falsa identidad y te va a hacer ver que tú necesitas llegar a ser santo. Te va a convencer de que tú no eres, te va a convencer de que tú no tienes una identidad garantizada por Dios realmente y que tú tienes que obtenerla. Pero regresemos a Gálatas 2, versículo 19. Habíamos leído el versículo 18. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo no tengo nada que ver con la ley. Yo estoy muerto a la ley. Yo no tengo una conciencia hacia la ley y yo no puedo despertar a una conciencia bajo la ley a construir ciertos legalismos. Mi único despertar es hacia la gracia, hacia una conciencia de gracia y esforzarme en la gracia. Fluyendo de lo que ya soy, fluyendo de mi identidad. Pero si yo soy despertado a una conciencia de ley, de legalismos, entonces voy a ser despertado a una falsa identidad. Y voy a estar abrazando una falsa identidad. Voy a estar abrazando tinieblas, oscurantismo, mucha ignorancia, falta de conocimiento. Porque estoy dejando la revelación de la gracia de Dios. Entonces, tú no te conviertes en las cosas que quizá tú has llegado a practicar. La ley no fue dada a ti por el sencillo hecho de que tú eres justo. Tú ya tenías una identidad, pero tú no lo sabías. Pero la revelación de la gracia ha traído esa revelación. Pero si tú piensas que tú eres justo por las cosas que haces, o estás en un camino de llegar a ser justo en el futuro, entonces déjame decirte que tú estás padeciendo de la afectación legalista por el acercamiento a la ley. Tú no perteneces a la ley. Si tú estás teniendo este padecimiento, donde tú estás pensando que tienes que llegar a ser, porque aún tú no eres, entonces mejor acércate confiadamente al trono de la gracia. Fluye de la gracia que te ha revelado que eres justo sin las obras. Tú no perteneces al esfuerzo para ser una mejor persona, para ser